Listo. Gracias. A ti. La última sesión me parece que habíamos visto esto, no recuerdo si completo, pero sí por lo menos lo relativo al dato de 300 milímetros de la estación Veracruz, que presenta una tabla con los 90 años de información de lluvia máxima anual en 24 horas. Y no recuerdo, insisto, si el caso de 125 milímetros y lo vimos o te lo dejé que lo revisaras por tu cuenta. Y a partir de ello se establece en ese recuadro lo siguiente. Con lo anteriormente expuesto, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra una precipitación de 420 milímetros? Recordemos, o te recuerdo que en la estación Veracruz, el dato máximo histórico es de 398 milímetros en el año 1955. Entonces, acá se pregunta, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra una precipitación que nunca se ha registrado? En mi opinión, una cosa es de que algo ocurra y no esté registrado, y otra cosa, los años o datos registrados, los eventos registrados. En resumen, ¿qué son las funciones de distribución de probabilidad? Bien, pues son métodos de ajuste. Representan ecuaciones, o son ecuaciones más bien, son ecuaciones mediante las cuales se puede hacer un ajuste de datos. Recuerden que el ajuste de datos no es modificar o variar los datos, no, sino que al yo tener en mi mano, simbolizando los datos reales, voy a buscar una ecuación que más se asemeje con mis resultados a la realidad. A eso se le llama ajuste de datos. Y al obtener la mejor función, la que mejor se ajusta, yo puedo extrapolar información, es decir, puedo calcular cuál es la probabilidad de que se presente un evento que nunca ha sido registrado, ya sea un evento mayor al máximo registrado o incluso un menor al mínimo registrado, es decir, extrapolar hacia arriba o hacia abajo. Esa es la ventaja, pues, y la gran aplicación o utilidad de las funciones de distribución de probabilidad, que en adelante les diré simplemente funciones. Vamos a estudiar 5 funciones, las que ves ahí en pantalla, con círculo blanco. Lebedev y Nash son otras 2 funciones. Existen muchas más, Weibull, exponencial, log Pearson y otras tantas que ni yo conozco. Pero yo te podría hablar que que existen mínimo unas 20 funciones. No vamos a ver Lebedev y Nash, pues por cuestiones de tiempo, número 1. 2, esas 5 que están en blanco, normal, log normal, Pearson o gama de 3 parámetros, Gumbel o Gumbel para 2 poblaciones, doble Gumbel, que ahí me comí una O en la palabra poblaciones, son las más utilizadas o requeridas por Conagua. Sí te comento que Lebedev y Nash, junto con Gumbel, son de las más solicitadas por la SST. ¿Va? Más adelante le voy a pedir a Dayan que, por ejemplo, al final del tema, me recuerde para enviarles unas imágenes de un libro donde viene Lebedev y Nash, para que lo tengan ahí de reserva por cualquier cosa. Son un poquito más latosas, Lebedev y Nash, pero si tú haces una secuencia de paso a paso, no hay mayor problema, y pues mucho menos utilizando Excel. Sí aclaro que ya hay software desde hace varios lustros para las funciones. Y precisamente Aparicio Mijares tiene un software que lo puso a la venta hace unos 5 o 10 años, no me acuerdo, junto con un libro en un CD, y que no me acuerdo cuánto costó. El CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, también tiene un software para estos efectos, tanto de las funciones como las pruebas de bondad de ajuste. Es decir, de esas 5 funciones que vamos a estudiar, ¿cuál es la mejor? Sabremos cuál es la mejor al evaluarlas con estas 4 pruebas de bondad de ajuste. Los libros le llaman a algunas pruebas de bondad de ajuste y algunas le llaman de otra manera. Ya lo vamos a ver en su momento. Yo las agrupo en el concepto de pruebas de bondad de ajuste.
Las más comunes son mínimo error cuadrático, C, error estándar, E, Kolmogorov-Smirnov, KS y prueba chi cuadrada. En clase, en proyecto y en examen vamos a ver mínimo error cuadrático y error estándar. Si el grupo lo desea, podemos ver Kolmogorov-Smirnov. Chi cuadrada ya hace muchos años que no la doy porque me parece muy subjetiva, no tiene mucho sustento en cuanto a que si tomo este criterio me da algo, si tomo este otro que también es válido me da otra cosa, y si tomo este tercer y cuarto criterio me da otra cosa, y todos son válidos. Entonces no me convence. Esas son las 4 pruebas de bondad de ajuste. Y al evaluar las funciones con esas 4 pruebas, sabremos cuál es la mejor. Observen los dos primeros, mínimo error cuadrático y error estándar. Quiere decir que la función que tenga el menor error, el error más pequeño, esa va a ser la mejor función de todas. De las funciones que conocemos, o que más bien vamos a conocer, estudiar, todas tienen dos casos. Uno, cuando X es dato, y dos, cuando X es incógnita. X es la variable con la que vamos a trabajar. Y ya sabemos que en hidrología trabajamos con dos variables. Gasto, si es cuenca aforada, o lluvia, si es cuenca no aforada. En tu proyecto, claramente tú estás trabajando con precipitaciones, con lluvia. Entonces, hay dos casos siempre. Cuando X es dato, o bien cuando X es incógnita. Cada función de distribución de probabilidad tiene una ecuación base. En esa ecuación base, X es dato. Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una lluvia de 420 milímetros? Ahí está el valor de X. Yo lo estoy seleccionando como un dato de interés basado en ciertos registros de lluvia. En este caso, de Veracruz. Pero ¿qué pasa si X es incógnita? Que yo quiero saber de la estación Veracruz cuál es la magnitud de lluvia para un periodo de retorno de 500 años. Ah, pues ahí es incógnita. Pues de la ecuación base voy a despejar la incógnita. Escuchen que cuando dije incógnita X, hablé de un periodo de retorno. Entonces, primer caso, X, gasto o lluvia es dato. Segundo caso, X incógnita, el dato es el periodo de retorno. Y ese periodo de retorno, Octavio, ¿de qué depende? ¿En función de qué asignamos un periodo de retorno, Octavio? No me acuerdo. No te acuerdas, va, no te preocupes. Carla Estrada. Depende del tipo de obra. Correcto, Carla. Está en función del tipo de obra. ¿Va? Aprovechando que toca justamente el periodo de retorno. Sí. Yo no entendí, bueno, en las presentaciones dicen que se puede aplicar un periodo de retorno general. Ajá. Cuando se aplica, me parece, la función de distribución, o cuando se evalúa ya es uno por dato. Ajá. Pero no entiendo la diferencia entre aplicar y evaluar una función de distribución. Mira. Ahí en pantalla tenemos los dos objetivos de aplicar las funciones. Por un lado, puedo calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, el evento me lo dan como dato. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una lluvia de 420 milímetros? Aplico la función y puedo calcular la probabilidad de ocurrencia P de X. Segundo objetivo, magnitud. X es incógnita.
Oye, pues estoy hablando de un alcantarillado pluvial en un aeropuerto. Consulto las tablas, ahí está la obra, alcantarillado pluvial en el aeropuerto. Consulto las tablas de Conagua y me dice que es de 5 a 10 años, elijo el periodo de retorno, aplico las funciones de distribución y sé cuánto vale la lluvia para ese periodo de retorno o bien el gasto, según lo que esté trabajando, para ese periodo de retorno. Entonces, al aplicarlas, obtengo la probabilidad de ocurrencia o bien la magnitud. Pero ya las 5 me dan un resultado de magnitud. La normal, la log normal, aplico Gumbel, aplico doble Gumbel, aplico Pearson, y cada una me da un resultado de magnitud. ¿Cómo puedo saber cuál de esos resultados es el correcto? Pues tengo que evaluar las funciones. Y ahí es donde entran las pruebas de bondad de ajuste. Y como en este momento de lo que te platico, cada función tiene un resultado, porque hablamos de un periodo de retorno, ¿verdad? Para una obra, pues no puedo elegir cuál es la mejor. Yo tengo que evaluar considerando todos los datos originales. Voy a adelantarme mucho, Liz, fíjate. Permíteme. Para atender tu duda. Dame unos segundos. Chíspale. No lo encuentro. Aquí está. Esta es la tabla que vamos a utilizar, Lister, esa clase, para evaluar las 5 funciones con las pruebas de bondad de ajuste. Y para evaluarlas, observa qué va a suceder. Voy a tener mis datos registrados ordenados en forma decreciente. Datos registrados, ya sea gasto o sea lluvia. Después, con la ecuación de Weibull, yo le puedo asignar un periodo de retorno a cada dato. Y eso lo voy a hacer para evaluar las funciones. Bien. Por ejemplo, Weibull me dice que es n, número de datos, más 1. N, si tú observas hasta abajo, es 24, el número total de datos. N más 1. 24 más 1, 25. Entre M, el número de orden. De tal manera que el evento de 276 milímetros tiene un periodo de retorno de 25 años. Observa el dato 17. 96 milímetros. Si yo quiero calcular su periodo de retorno, sería N más 1, 24 más 1, 25. Entre el número de orden M, 25 entre 17, te da 1.47 años de periodo de retorno de ese dato de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer o vamos a hacer, Liz? Con la función normal, la voy a aplicar para saber, para 25 años de periodo de retorno, qué lluvia me da. Y qué tan cercana está a la realidad de 276 milímetros. Luego voy a aplicar la log normal y la voy a comparar, observa, contra el dato real y elevo al cuadrado. Voy a aplicar cada función y voy a comparar el resultado de cada función contra el valor real. Voy a poder hacer eso en el sentido de que estoy asignando un periodo de retorno a cada evento. Y entonces, aquí aplico las funciones con la finalidad de evaluarlas. Y lo voy a hacer con todos los datos. Así yo puedo saber, a lo mejor la función normal me da un dato de 270. Pues bien cercano a el dato real. La log normal me da 300. Se me separó. Pearson me da 280. Bueno, sigue ganando la normal. Gumbel me da 310. Uy, ya se me separó. Y doble Gumbel me da 320. Bueno, para el dato número 1, la mejor función fue la normal.
pero hay que considerar el resto de los datos, ¿sí? Porque no siempre va a ser la función normal la mejor. Hay que ir variando, hay que ir viendo la variación. Y entonces, al final, con las ecuaciones que presento ahí en pantalla, raíz de la sumatoria de las diferencias al cuadrado, esta suma que tendremos acá hasta abajo en la columna 5, 7, 9, 11 y 13, me va a permitir definir cuál es el error más pequeño. Y la función que tenga el error más pequeño, esa será la mejor. Entonces, esa es un poquito la diferencia, Liz, entre aplicar las funciones y evaluarlas. Y por eso al evaluarlas necesitamos un periodo de retorno para cada dato. Aquí en esta tabla, pues yo les presento a manera de ejemplo el periodo de retorno del dato 1 y del dato 17. Cuando lleguemos a hacer esta tabla, calcularán entre todos los periodos de retorno y llenaremos la tabla como tal, haciendo uso de Excel. Bien. Bien, ya te robé un minuto, te robo 2 o 3 minutos más. Entonces, hay una ecuación base, en esa ecuación base X es dato. Y cuando es incógnita, pues de esa ecuación base la despejo. Ejemplo, la función normal. La función normal, su ecuación base es la que está en pantalla. En ese caso, X es dato. Pero ¿qué sucede si X es incógnita? Pues de ahí la despejo. Y dice, tarea, generar tabla con el resto de las funciones. Cada función tiene su ecuación base y de esa ecuación base puedes despejar X. De tal manera que en este ejemplo de la normal, la primera ecuación la voy a aplicar cuando quiero calcular la probabilidad de ocurrencia P de X. Y la segunda ecuación cuando quiero calcular la magnitud del evento, X. Para estos efectos, déjame ver si tengo abierto, sí. En su momento yo te pedí ciertas páginas del libro de Aparicio. Y nota cómo en la página 252 inicia el tema de funciones usadas en hidrología. 9.2.1, página 253, parte inferior, distribución normal. Y viene una serie de ecuaciones, de las cuales la 9.33 es la base. Después viene el ejercicio. El enunciado tiene 2 incisos y la solución. Y del inciso B, si tú lo sigues, ahí está el despeje de X del que te estoy hablando. X es igual a Z por sigma más mu. Después viene la función log normal. Y ahí está su ecuación base. Viene la solución del ejercicio. Si me voy al inciso B, voy a visualizar cómo de esta ecuación 943 despejan a X. Aquí está. Entonces, es importante que veas sobre todo la solución del ejercicio para que veas cuál es la ecuación base y a partir de ella cómo se despeja X para que conformes esta tabla que yo te estoy pidiendo. Una tabla, ya te di ahorita yo la función normal, haz lo mismo para las otras funciones. Entonces es una tabla que tenga todas esas funciones, profe, nada más. Ajá, las 5 funciones. Ok, profe. Y es lo que se refiere a esta nota. Con base al ejercicio resuelto, lo que te acabo de presentar en pantalla de Aparicio, elabora una secuencia de cálculo de cada función. Puede ser una lista, mapa mental, diagrama de flujo, como tú te acomodes. En el material se te sugirió una tabla, revisa. Y esta tarea es la que me refería hace muchos minutos, de que estoy seguro que nadie la tiene. ¿Alguien la tiene? Yo sí, profe. Ándale, dale, ya me cayó la boca. Profe,
Bueno, hablando de esa tarea, yo tenía dudas sobre el método de doble Gumbel, Ajá. porque ya al momento de cuando X es incógnita, en el método no hay como un despeje como tal, sino que lo único que menciona es que X se calcula por tanteo. Perfecto, Dalai. Correcto. Correcto. Chavos, en doble Gumbel ni intenten despejarla. No van a llegar a ningún lado. Maestro, no hay imposibles. Pues sí, doble Gumbel es la excepción. No se puede despejar. Entonces, de doble Gumbel nada más van a tener una ecuación base, que es una ecuación así bien larga. F de X es igual a E, a la menos E, a la menos alfa por X menos beta 1, por, en fin, un chorizote que se los puedo decir ahorita, pero pues no hay mucha razón de ello. En ese sentido, entonces, Dalai, en efecto, X no se puede calcular o despejar, pues, perdón, se tiene que proponer y hacer iteraciones. Cuando lleguemos a doble Gumbel, veremos cómo se hace. Y por supuesto, en este momento, Dalai tiene un punto. Profe, comentaba mi compañera Liz Teresa que la sacó su internet. Enterado, muy amable, gracias, Eduardo. Bien, pues ahí le vamos a meter pausa el día jueves. Vamos con el ejercicio de Aparicio Mijares. Te quiero preguntar si tienes claro, discúlpame, llevo ya 6 minutos de retraso. Si tienes claro, ¿cuáles son las tablas que vamos a requerir para ese ejercicio? Sí, profe. De hecho, en mi caso ya las tengo en Word. El PDF directamente. Perfecto. Es la tabla A1 y A4 del apéndice de Aparicio Mijares. Sí. También la tabla, no me acuerdo, una de Gumbel. Sí, hay Y, 9.5, 9.9. ajá,